Hola, hola hermosuras, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. De antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más, por dejarme su pulgar arriba, su comentario, y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a su canal, su espacio de Claudia González, donde encontrarán de todo un poco. Y si son nuevos o nuevas por aquí, los invito a que pasen, chequen la lista de reproducción, le den clic al contenido que sea más de su agrado, y de igual manera los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un videito nuevo. Y pues en esta ocasión, hermosuras, les traigo una opción que son 5 fragancias, pero están catalogadas, o bueno, no pertenecen a catálogo, pero son unas fragancias corporales, aguas de tocador, que son de supermercado, son económicas y son unas buenas opciones para este otoño. Y para no hacer el video tan largo, pues vamos a comenzar. Y la primera que les voy a mostrar es esta, que es de la Intimate Secret. Estas fragancias las encontramos en los supers, y en especial yo las he adquirido en lo que es las tiendas de Waldos. Son súper económicas, yo creo que andan por ahí como hasta en 30, 40 pesos. Tienen 250 mililitros. Están catalogadas o están así como, digamos, con el nombre de fragancia Mix. Tienen una gran variedad de aromas, pero la que les quiero hablar específicamente es esta de Cherry Blossom and Jasmine. Esta fragancia tiene unos toques muy ricos de lo que viene siendo pues el jazmín, y también ese toquecito de la flor de ciruelo. Tiene unas notitas dulcecitas, muy suaves, florales, ligeramente atalcadas. Aunque no es de mucha duración, hermosuras, es una fragancia que realmente duran muy poquito, duran entre 3 horas máximo. Son como para estárselas retocando, pero estas aguas son muy sabrosas para después del baño, ya en la noche, para irte a acostar, para disfrutar de un rico aroma. Son más como para relajarte, para irte a dormir oliendo rico, que para andar en todo el día con ellas, porque esta línea sí es muy volátil. La verdad es que se va muy rápido el aroma, al menos a mí no me duran tanto. Si a ti te duran más, pues déjamelo saber ahí en los comentarios. Y hay una gran variedad, como les menciono, de ellas. Hay algunas que hasta tienen glitter, pero pues esta es mi opción para este otoño, ya que es un aroma polvosito, es un aroma romántico, la verdad. Tiene un aroma muy rico, muy suavecito, ligeramente atalcadito, y pues que se lo súper recomiendo porque está muy económica, a pesar de que tiene pobre duración. La verdad es que es una buena opción para ponértela después del baño, como les menciono, más por la noche. Y ahorita en lo que es en el otoño, la verdad es que está súper disfrutable, y lo que me gusta es que no tiene mucha concentración de alcohol, como hay otras fragancias corporales que la verdad tienen muchísimo alcohol. Esta no, de hecho ni se siente el aroma alcoholoso. La segunda opción que les traigo, ahí es una delicia, que es la de Maja. Esta fragancia que tiene las notitas de flor de ciruelo, que es la Plum Blossom. Esta fragancia, la verdad, es de que, híjoles, es súper sexy, es fresco, es muy femenino. Además de que tiene un toque por ahí, de caramelo, que se siente bien sabroso. Ya por ahí tengo reseñita de ella, por si gustan ir y checarla. Ay, es una delicia de fragancia, la verdad es que es muy exquisita, y siento que va muy bien ahorita para la temporada de otoño. De igual manera, yo creo que para el invierno es una fragancia súper deliciosa. Esta la encontramos también en los supermercados, por ahí anda desde los 60 hasta 90 pesos, dependiendo la promoción en que la encontremos.
y pues el supermercado, yo no recuerdo exactamente si la compré en Chedraui o en Walmart, pero por ahí en alguna de esas tiendas las pueden encontrar y pues esta sería otra opción que de igual manera que esta otra les puedo decir que se disfruta más después del baño ya para irte a acostar, como que pues para el día también te vas a sentir fresca, vas a sentir que hueles rico y esta sí tiene un poquito más de duración. Esta anda por ahí entre las 5 o 6 horas, quizás hasta más, depende de cómo fijen tu piel, pero también es una buena opción para ahorita este otoño. Y como tercer fragancia, híjole, súper deliciosa. Y no sé si las han llegado a ver, déjenmelo saber. Es esta que es la Beauty Berry, es la Sensual Body Mist de las Sexiest Moments, es la de Elixir of Love. Esta fragancia está pues aquí como en el nombre de loción refrescante, tiene 217 mililitros y esta fragancia también es económica, no es tan cara, por ahí anda como entre igual de los 60, 70, 80 pesitos. Ay, pero es un aroma súper rico, muy sensual, la verdad es que tiene un toque de vainilla que te atrapa, que te cautiva y esta fragancia tiene unas notitas por ahí de flores combinada con frutos rojos, la verdad es que es muy sabrosa. Siento que esta va tanto como para aprovecharla para el otoño, como hasta seguirla utilizando para lo que es el invierno. Tiene unos toquecitos bien dulces, la verdad muy sabrosos y más que nada lo que se percibe pues es esa nota avainillada bien sensual que definitivamente pues vamos a disfrutar bastante. Y como cuarta fragancia, otra súper delicia es la de Glam de la línea de Coty. Híjoles, esta fragancia la verdad es que sí, está súper otoñal. Tiene unos toquecitos también dulces, pero a la vez tiene unos toquecitos medio cítricos por la nota de la ciruela. Y también tiene unos acordes florales, pero en su secado pues se percibe lo amaderado. La verdad es que también tiene unos toquecitos, híjoles, bien exquisitos de lo que viene siendo de la orquídea y es como una orquídea chocolatosa, la verdad es que está súper disfrutable, aunque de todas las que les he mostrado hermosuras, tristemente la de Coty se percibe más alcoholosa. Realmente de todas estas que les estoy mostrando, la de Coty sí hace acto de presencia más lo que es la nota de alcohol, aunque se pudiera confundir por la nota ácida de la ciruela, pero definitivamente es alcohol lo que se alcanza a percibir. Y ya para terminar, hermosuras, la última que les voy a compartir es una exquisitez también de fragancia y pues es de la línea de las Body Fantasies, estas fragancias súper famosas porque también son muy fáciles de encontrar en los supermercados y están entre la línea semieconómica, ya que pues no están tan baratas, pero tampoco están tan caras, andan entre los 70, 80, inclusive 90 pesos, pero hay veces que las llegamos a ver hasta en 60 pesos en promoción. Hay veces que vienen dos, pero de la misma línea, así por parejita, y te vienen hasta en 100 pesos, 120, te saldré entre 60, 50, 55 pesos cada una, nada más porque a veces vienen repetidos los aromas. En ocasiones sí llegamos a ver así diferentes en combinaciones, pero pues es que hay que estar checando las promociones que de repente en los supers ponen. Esta fragancia, híjoles, también es muy rica, la siento que va muy bien para el otoño, hasta como para llevártela también para lo que es el invierno. Tiene unas notitas florales y frutales en la que destaca su notita de grosella negra. Y también esta se le percibe, a esta se le percibe la grosella negra, pero a comparación de la Coty es menos alcoholosa la de Body Fantasies que la de Coty, y a esta también se le percibe una notita de maracuyá y de fresa que también puede ser utilizada en lo que es en el verano porque se siente muy sabrosa, muy fresca, pero lo que la siento más otoñal y como que va más para el invierno es por su secado, ya que tiene lo que es la peonia que se siente así como medio ligeramente atalcadita y su nota de amaderada de cedro, además de que también se
se siente la orquídea de vainilla muy rica, que pues en su secado la verdad queda bien sabrosa en la piel y que se siente muy disfrutable para lo que vendría siendo el otoño y el invierno, ya que en época de calor pudiera llegar a chocar un poquito esa notita. Y pues lo que me gusta también, como les menciono, es que no se siente tanto la gradación de alcohol. Son aromas que la verdad sí duran un buen rato, digo, para el precio creo que no está peleado, y pues además de que la podemos transportar por si quieren utilizarla en el día y no haya problema de estarla reatomizando, de estártela sprayando cada vez que pues tú sientas que ya se te está perdiendo el aroma. Y pues estas son mis 5 opciones de fragancias corporales de Supermercado Hermosuras que te traigo para esta temporada de otoño y que también puedes seguirlas utilizando hasta el invierno. Coméntame si conoces alguna de ellas, si entre ellas se encuentra una de tus favoritas o cuál es tu favorita de alguna de estas líneas. Y pues de antemano mil gracias por haberme acompañado hasta el final. No olvides dejarme tu pulgarcito arriba, tu comentario y nos vemos hasta la próxima. Se me cuidan. Bye bye.